Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje. ¿Y por qué no me acompañas en Marcos, en el capítulo 10, versículo 13? Si lo tienes por ahí, te invito a que abras tu Biblia. Marcos capítulo 10, en el versículo 13. Voy a leer, usualmente siempre leo Nueva Traducción Viviente, y dice así: cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. ¿Sabes? Siempre hay alguien que se enoja porque ellos piensan que molestan a Jesús y empezaron a regañar a los padres. ¡Ey, no! Dejen de estarlos molestando. Pero cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: ¡Ey, cálmense! O sea, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan. Pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad. El que no recibe el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. ¿Sabes? Hay una pregunta que me gustaría que te hicieras si eres padre. Quizás estás planeando ser padre en un futuro próximo, pero me gustaría que meditaras en algo. ¿Con qué espíritu voy a educar o voy a criar a mis hijos? Es decir, ¿voy a educarlos, voy a criarlos, voy a enseñarlos con un espíritu de fe o con un espíritu de temor? Porque a veces pueden parecer similares las dos. Pueden tener ciertas similitudes en donde una pudiera parecer la otra. Ambos son iguales, tienen cosas que comparten. Por ejemplo, cuando viene la duda, la incertidumbre, en ambos está. Tanto en el temor como en la fe. La fe, creo que para que haya esa parte de fe necesita haber una parte de duda, de no sé qué es lo que va a pasar. Pero por fe yo creo que lo que Dios me ha dicho, eso es lo que Él va a hacer en su bendita y santa palabra, o lo que va a hacer en mi vida. Quizás no sé cómo, quizás no sé de qué forma lo va a hacer, pero yo creo que Dios es fiel y Él lo va a hacer, aunque no tengas la seguridad. Usualmente cuando vienen palabras, tú sabes que sí creo en las profecías, pero no en todas, porque cuando vienen estas palabras de personas que son profetas y que dicen: veo un número tal, no número X, o veo esta persona que está abriendo este negocio y tiene 2 meses que lo abriste, cuando dan detalles exactos que para la mayoría de personas que quizás no leen la Biblia, eso puede ser como: no, wow, no, si Dios le está hablando porque sabe mi apellido. Ajá, quizás vio tus redes sociales. Quizás antes de venir a la iglesia se metió a ver tu perfil de Facebook y de Instagram y por eso sabe todo. Porque a diferencia de cuando Dios manda a hablar, cuando Jesús da una palabra, en su palabra, en la Biblia, casi no da detalles. Sígueme, ¿a dónde? Sígueme y después te digo a dónde. Sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál tierra? Primero obedéceme y luego te digo a dónde vas a ir. Y esa parte del misterio es lo que puedes identificar cuando Dios habla, cuando Él te trae una palabra que no da detalles, porque quiere desarrollar en ti la confianza en Él. Confía en mí, en que tengo planes de bien y no de mal para ti, no de calamidad, planes de bendición y no de maldición para tu vida, pero tienes que confiar. Entonces, sí hay cierta incertidumbre, pero en esa parte tú decides cómo reaccionas, cómo vas a caminar cuando viene la duda, cuando viene la incertidumbre, tú decides cómo caminar. ¿Voy a caminar en fe o voy a caminar con temor? ¿Voy a caminar con la seguridad de que sé que Dios me va a guiar, que sé que Dios tiene planes perfectos para mí, para mi familia? ¿O voy a caminar quizás con el temor de no sé qué es lo que va a pasar mañana? Y justamente quiero hablarte de eso. He titulado este mensaje: ¿qué vestiduras heredas a tus hijos? Ahorita te explico un poquito por qué, pero antes te invito a que hagamos una oración. Si estás por ahí, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en este día que nos permites, Señor, alabarte, nos permites adorarte, nos permites bendecirte, nos permites, Señor, compartir como ese cuerpo de Cristo que somos, bendito Dios, como uno solo. Gracias.
Gracias que nos permites este tiempo de unidad, este tiempo de venir a recargar, Señor, nuestras fuerzas espirituales en tu presencia. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú nos das, todas las cosas buenas y las que nosotros quizás no consideramos tan buenas, pero sabemos que todo obra para bien a los que te aman, bendito Dios. En esta hora te suplicamos que hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, que lleve esa palabra que traiga fruto, que traiga transformación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te damos toda la gloria, la honra, Señor, porque a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén y amén, bendito Señor. Amén y amén. ¿Sabes algo? Recientemente, cuando me acuerdo que hace unos años atrás, cuando nació Aria, mi pequeña hija, platicamos un poco, Pau y yo, acerca del mundo que le toca o le tocaría vivir a nuestros hijos en su temporada, en su generación. Y nos quedábamos conversando en esa parte entre preocupados y como no sabemos qué es lo que va a suceder, porque vemos que la maldad va aumentando, vemos que las ideologías nuevas siguen surgiendo nuevas cosas, nuevos pensamientos, nuevas formas de ver las cosas, y de alguna forma vemos, no sé si te das cuenta, que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, seguimos como normalizando o minimizando lo que claramente la Biblia llama pecado. El pecado en general, no solamente en cierto aspecto, absolutamente en todo. En relaciones, en identidad de género, en divorcios, en matrimonios, en abortos, en todas estas cosas, toda esta premisa que viene con es tu cuerpo, son tus decisiones. A lo mejor te embarazaste o te embarazaron, pero no te sientes preparada y quieres abortar. Aborta, es tu cuerpo, es tu decisión. Si tu identidad sexual es diferente a la con la que naciste, si te sientes que estás atrapado en un cuerpo que no te pertenece, no te preocupes, puedes operarte, es completamente normal. Y ahí es donde como sociedad fallamos, porque el que una cosa sea más común no quiere decir que sea normal. Y entonces es que empezamos a recibir ciertas enseñanzas de personas que están seguras de sí mismas y dan estas respuestas a nuestros jóvenes o a nuestros niños, pero que no son competentes en sus respuestas, que se sienten seguras pero no tienen preparación, que opinan y sus opiniones parecen que están buenas pero no tienen credibilidad. Y entonces cuando empezamos a pensar en ese mundo que les vamos a heredar a nuestros hijos, por supuesto que a nosotros nos llegaba esta preocupación, como ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Por qué? Porque no todo el tiempo vamos a estar con ellos para guiarlos, para enseñarles, para instruirlos. Habrá en algún momento, pues si el Señor nos permite la vida, estaremos con ellos, pero si no, entonces no vamos a estar y les va a tocar a ellos seguir su camino, ¿no? Pasamos por esta situación en donde hay cosas pensamientos que porque son más aceptados, no quiere decir, cada vez son más aceptados. Hay personas que se llaman así de mentalidad abierta y cada vez son más aceptados, pero el que sea más aceptado, cierta forma de pensar no quiere decir que sea correcto. O sea, no porque lo acepte la sociedad o la cultura quiere decir que estamos en lo correcto, no. Y es ahí donde necesitamos siempre ver ¿qué es lo que dice la Biblia? Si soy cristiano, si he depositado mi fe en lo que está escrito en su palabra, mi forma de vida o lo que va a dictar cómo debo de pensar, cómo debo de actuar, no es la cultura, no es la sociedad, es lo que dice su palabra, ¿no? En algún momento te compartí un video que quizás lo viste, quizás no lo viste, pero ponía el ejemplo de cuando estaba en la escuela, en la prepa, y una vez llegó un profesor y lo que siempre te dice, no guarden sus cosas porque hay examen sorpresa y pues te agarran en sorpresa porque no estudiaste. Y en ese momento, antes de que meditara, yo ya tenía el examen en mi mesa con preguntas para las cuales yo no tenía respuesta porque no había estudiado. Entonces me espanté porque dije, voy a reprobar esta onda. Pero vi a mi compañero que estaba al lado, que él estaba llenando las respuestas, pero así súper rápido, con confianza, y le copié, ¿no? Yo le copié las respuestas, dije, si este está acabando, le voy a copiar. Y me dio una sensación de alivio, porque dije, no, pues ya la hice, ¿no? Y entregué mi examen, pero cuando me lo regresaron, tenía 5 de calificación, había reprobado. Que me di cuenta que estaba copiando las respuestas de alguien que no sabe las respuestas. Y eso es lo que pasa en nuestra generación. Una generación que ha crecido en la iglesia, que cuando se enfrenta a preguntas que no tiene respuesta de la Biblia, ¿es Jesús el único camino hacia Dios? Y la cultura confiadamente dice, no, todos los caminos llevan a Dios, solo preocúpate con ser una buena persona. Y entonces tenemos esta generación copiando respuestas de una cultura que tampoco no sabe las respuestas. El problema de esto es que va a haber un día donde te van a regresar el examen
¿Y no va a ser tu profesor? Va a ser Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que va a importar no es lo que diga la cultura, lo que va a importar es lo que está escrito, lo que es verdad. ¿Dices amén o no dices amén? Si vamos a aplaudir todos juntos en el nombre del Señor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy dirigiendo mi vida? Y entonces empezaba esta preocupación en decir qué voy a hacer con mis hijos. Y yo ya pensaba irme a comprarme una casa rodante y irme a vivir en medio del bosque. O sea, y que Dios me ayude y comprarme comida deshidratada para estar aislados y que estos pensamientos no alcancen a mis hijos. Yo ya estaba listo. Me voy a ir al monte Sión, me voy a ir a vivir ahí y que la presencia del Señor nos acompañe, ¿no? De verdad, me llegaba esa como ansiedad. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Pero Dios me habla con una voz tan clara y me dice: Emanuel, si yo quisiera que tus hijos hubieran nacido en los 80s, hubieran nacido en los 80s. Si yo quisiera que hubieran nacido en el 2030, hubieran nacido en el 2030. Tus hijos nacieron para la época que necesitaban nacer. Y así como le di gracia a todos mis hijos en el Antiguo Testamento y te he dado gracia a ti para esta generación, les voy a dar gracia a esa generación para que enfrenten esa generación y voy a estar con ellos en todo su caminar. Porque hay una gracia para todos. ¿Dices amén o no dices amén? Hay una gracia. ¿Con qué estás caminando? ¿Con fe o con temor o con duda? Porque dices: es que la maldad ha aumentado. Sí, pero desde siempre ha habido maldad. Y a las pasadas generaciones ves que Dios les dio gracia para enfrentar sus generaciones. Ahí está Daniel, ahí está Esther, cuando Mardoqueo le dijo: Esther, quizás para este tiempo fue para el que Dios te puso. Si tus hijos nacieron en esta temporada, en esta generación, ten seguridad que Dios les va a dar la gracia para seguir adelante y influenciar a la generación en la que ellos son parte de. ¿Dices amén o no dices amén? Así que yo creo que hay gracia para todos nuestros hijos, hay gracia de Dios para nuestras familias, hay gracia de Dios para enfrentar todas estas cosas. Quizás estamos viviendo momentos difíciles o tiempos difíciles, pero estoy seguro que vamos a poder vencer por medio de su Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Dicen amén o no dicen amén? En el nombre del Señor. Entonces, creo que tenemos que enseñar a nuestros hijos a caminar por fe, no por temor. Por fe, no por duda. En Hebreos, en el capítulo 11, versículo 23 dice, escucha, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron. Escucha, por la fe, no por temor. Cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. ¿Te das cuenta? Sus padres escondieron a Moisés por fe, no por miedo. Y ahí es donde digo, se pueden parecer, pero tienen connotaciones diferentes. Esto me dice que puedes proteger a tus hijos, los puedes proteger por fe o por temor. Pero la decisión o la respuesta la vas a saber tú. ¿Cómo estás protegiendo a tus hijos? O los estás sobreprotegiendo, como en mi caso. A lo mejor quiero huir a la luna donde nadie nos influencie y que sean simplemente consagrados a Dios. A lo mejor eso es temor. O quizás los estoy protegiendo por fe. ¿Cómo los protejo? Enseñándoles lo que dice la palabra de Dios, cómo caminar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Dices amén o no dices amén? A lo mejor los escondes del mundo exterior, pero si esa es tu forma de proteger a tus hijos, no, que no tengan amistades, no, que no vayan a la escuela y que se eduquen en casa para que no les metan todas esas ideas, entonces nunca van a estar preparados para enfrentar el mundo exterior. Nunca. Y yo no sé si alguna vez has tenido o conocido personas que llevan educación en casa, no van a las escuelas. Y el problema que es cuando tienen que entrar a una escuela pública, porque todos les hacen bullying, porque no están preparados. Entonces veo aquí que dice lo siguiente: vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. Escucha, pon atención. La verdad, Moisés era muy común, era muy ordinario. O sea, lleno de inseguridades. Si tú lo ves en la Biblia, Moisés estaba lleno de inseguridades y lleno de temores. Era violento, asesinó a una persona, era una persona muy común. Pero Moisés hizo lo que hizo no porque fuera fuera de lo común o porque fuera extraordinario. Hizo lo que hizo por la fe de sus padres. Porque por fe lo escondieron. Vieron más allá de lo que tenían frente a ellos. Vieron más allá de un niño común. Ellos vieron un plan de Dios en él. Vieron más allá del plan que tenía el faraón. Porque acuérdate que la orden del rey o del faraón era matar a todos los niños menores de 2 años. A todos los hombres, varones obviamente. Piensa en esto: que nuestro gobierno por alguna razón un día se alocara y dijeran: maten a todos los niños menores de 12 años. Ponte en ese lugar. ¿Esconderías a tus hijos? Sí, por fe o por temor.
Es que es difícil. Es difícil saber. Uno puede decir por fe, pero también tengo miedo de que lo maten. Y entonces lo voy a esconder, que llegaran a tocar a tu puerta y somos, no sé, de la Procuraduría o lo que sea. Tienes hijos, aquí nos aparece que nació. ¿Dónde está? Y entonces los demás padres en Egipto, o donde hicieron toda esta ley, ¿qué es lo que decían? Pues llegaba la autoridad, soldados quizás, denos a sus hijos, y los tenían que entregar. Y a lo mejor ellos pensaban, bueno, pues podemos tener otro, porque si no lo dabas, pues también te mataban a ti. Pero los padres de Moisés vieron más allá del plan del faraón y dijeron, no, Dios tiene un plan diferente para nuestro hijo. Vamos a esconderlo durante 3 meses, no por temor, por fe. Porque sabemos que aún los planes del enemigo no van a prosperar en nuestra contra. Porque sabemos que aún los planes del faraón no van a prosperar en nuestra contra. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestro lado. Porque confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores que pelea nuestras batallas. ¿Dices amén? Vamos a aplaudir todos juntos en el nombre del Señor. O sea, ese es lo especial de Moisés, que sus padres pudieron ver más allá. Todavía sigue activo. Si me permites decirlo, no quiero sonar tan espiritualoide, pero sigue activo el espíritu del faraón, queriendo arrebatarnos a nuestros hijos, queriendo destruirlos, queriendo alejarlos del camino de Jesucristo, queriendo alejar de los caminos de Dios. Pero tenemos que actuar por fe. Y quiero precisamente decir, ¿sabes qué? Por fe es que nosotros no tememos lo que otros temen. Por fe nosotros confiamos en que Dios tiene seguridad para nosotros, y esa fe nos permite caminar seguros cada día de que tenemos un Padre que nos cuida, que nos protege, que nos provee. ¿Dices amén o no? Que nos sana, que nos restaura en el nombre del Señor. Y quiero darte algunos puntos que deseo que sean prácticos para tu vida. Y quiero decirte el número 1. ¿Qué hacer con tus hijos? Número 1, tráelos a Cristo. Tráelos a Cristo. Mira, Marcos 10:13 una vez más dice: cierto día algunos padres llevaron a sus hijos a Jesús para que los tocara y los bendijera. Y me parece importante notar que dice algunos padres, no dice todos los padres. Algunos padres. Es decir, hubo algunos padres que tuvieron la prioridad, que vieron la importancia de llevar a sus hijos delante de Jesús para que los bendijera, para que Jesús los sanara si tenía que sanarlos. Pero hubo otros padres que, aunque vieron que Jesús pasaba enfrente de ellos, no le dieron importancia y no los llevaron. Entonces yo creo que es importante como padres decir, ¿sabes qué? Voy a traer a mi hijo. Fueron algunos padres los que, suficientemente sabios, inteligentes, con suficiente fe, dijeron, voy a mantener a mis hijos cerca de Cristo. Porque yo sé que en algún momento, mientras más los estén cerca de Cristo, mientras más cerca de Él estén, en algún momento van a entender su llamado. En algún momento Dios va a hablar a sus vidas, los va a sanar, los va a transformar, los va a cambiar. A lo mejor esos adolescentes, seres del inframundo, el Señor los va a restaurar si están cerca de Él. ¿Dices amén o no dices amén? Porque la proximidad es importante. ¿Qué tan cerca estés de Cristo? Porque mientras más cerca estés, más intimidad vas a tener. Y mientras más intimidad tengas, más va a afirmar tu identidad como hijo de Dios. Pero si no implementas, si no traes a tus hijos en esa cercanía con Jesús, cualquier otra persona que venga va a poder desviarlos. Cuando no han experimentado el amor genuino de Dios, por eso están buscando amor en otras partes equivocadas. Y todo lo que el enemigo te provee o te ofrece es una copia barata de lo que Cristo te ofrece: salvación, vida eterna, transformación. Todo lo que el enemigo ofrece es una copia barata que nunca se va a acercar a lo que Cristo te ofrece. ¿Estás buscando amor? ¿Alguna vez has intentado acercarte al que te amó antes de que nacieras? Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, Él te conocía y Él te amó y Él te escogió. Y necesitamos a veces enseñar, o no a veces, siempre enseñar a nuestros hijos: escucha esto, hay alguien que te ama como tú eres. Hay alguien que te ama así, quizás chaparrito, pues como yo, o más altito, más llenito, o más flaquito. Así también eres enojón, así Dios te ama. Claro, rehúsa dejarte en ese estado con un montón de hábitos malos que tenemos, pero la parte es, pero te ama.
Quizás el problema ahí es que no entendemos esta situación del amor, porque nuestro amor humano usualmente crece si las personas hacen lo que nosotros queremos, o si nos tratan como nosotros queremos, o si son buenas personas, pues nuestro amor crece. Pero si nos tratan mal, nuestro amor empieza a bajar y pensamos que Dios es así. Dios no te ama más porque te portes bien. Su amor es incondicional, su amor es siempre fiel, siempre permanece, pero tampoco te deja de amar porque te portes mal. Te sigue amando, y a veces eso nos cuesta entender. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad limitada, permíteme la redundancia, se limita a lo que nosotros como seres humanos entendemos. Pero Dios es mucho más allá, mucho más grande de lo que puedes pedir o imaginar. Y entender eso, Dios me ama así como soy, así con mis errores. Esto no es una apología al pecado, reitero, te ama, pero no te puedes quedar así. Cuando tú aceptas esa salvación, Él exige o requiere un cambio. Vienes a Cristo, te acepto como eres, pero para seguirme necesitas cambiar, necesitas transformación. Pero no puedes hacer esa transformación si no es por medio de su Espíritu Santo. No hay un ser humano que pueda decidir por sí mismo hacer el bien, porque todos nacemos con esa inclinación hacia el mal. Necesitas el Espíritu Santo a través de tu vida que te guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Dices amén o no dices amén? Por eso es la importancia, en el nombre del Señor, la importancia de esa proximidad, de esa cercanía. Escucha esto, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Dice, esta es Ana hablando, la mamá de Samuel obviamente, y está hablando, me parece que con Elí, y un poquito del contexto. Ana parece que no podía tener hijos, y le rogó y le rogó y le rogó al Señor que le diera un hijo, por favor. El Señor le concede la petición, y entonces ella, en agradecimiento, va al templo con Elí y empieza esta conversación. En 1 Samuel capítulo 1 versículo 27 dice, le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Escucha, ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Escucha esto muy importante, esto que está diciendo Ana de entregar a Samuel es decisión de ella, no fue decisión de Samuel. Fue decisión de su madre. El entregar a tus hijos no es decisión de ellos, es decisión tuya. ¿Quieres entregar a tus hijos delante del Señor? Tráelos delante del Señor. No, y eso no necesariamente quiere decir iglesia, no, en los caminos del Señor, en las enseñanzas, en lo que está escrito en su palabra. Tráelo delante del Señor y dile, Señor, este hijo es el que tú me has encomendado, pero te pertenece a ti. Esta confesión que estamos viendo aquí, que dice, se lo entrego al Señor y le pertenecerá toda su vida. Esa es la confesión de Ana, no es la confesión de Samuel, es de su madre. La importancia que tenemos los padres sobre los hijos y la influencia de decir, Señor, te entrego a mis hijos, los pongo en tus manos. Haz con ellos lo que tú quieras. Dame la gracia, dame la sabiduría para guiarlos en este camino, pero te los entrego. Guíalos. ¿Dices amén o no dices amén? Y después Samuel se convirtió en profeta porque su madre lo entregó, y entonces Dios lo empezó a usar. Eso va a pasar también para tus hijos si tú tienes la fe. A lo mejor puede suceder a los 3 años, porque aproximadamente Samuel tenía 3 años cuando esto pasó. A los 3 años, o puede ser a los 12 años, o a los 30 años, o a los 50 años. No importa cuándo sea, Dios tiene un plan perfecto para tus hijos y para tus generaciones, pero tienes que traerlos a los pies de Cristo. Esa es tu responsabilidad como padre. Mientras más estén con Cristo, porque a veces decimos, no, es que es su decisión, si Él quiere venir y si no quiere venir a la iglesia. Yo creo que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Habrá un tiempo donde sí Él tenga que decidir, pero hay un tiempo donde aunque no quiera te traigo, porque soy tu padre y obedeces y ya te calmas, ¿no? O sea, y no le estás preguntando cuando es pequeño. Número 2, recuerda, queridos padres, no solo se trata de ti, no solo se trata de nosotros. ¿Sabes? Todos estamos dejando un legado en nuestros hijos, ya sea positivo o negativo. Todos estamos heredando algo en nuestros hijos. Depende qué es lo que estamos heredando. En el capítulo 15 de Josué, que leímos hace algunas semanas atrás, de cómo Caleb va y le pide la tierra prometida, la que Dios le había prometido, y le dice, oye, después de 45 años, ¿no? Y le dan la tierra que le habían prometido. Entonces él llega después de 45 años, pero cuando le dieron la tierra, pues obviamente había enemigos. Y tuvo que pelear contra los enemigos y tuvo que echar a esos gigantes. Y después de un tiempo, de toda esta parte, Caleb tuvo una hija llamada Axa. Y Axa le pide un pedazo de tierra. Y Caleb le hereda esa tierra.
¿Qué quiere decir esto? Tus victorias no son solo tuyas. Es lo que le vas a heredar a tus hijos. Pero también tus derrotas, también se las vas a heredar a tus hijos. Todas las batallas que tú estás peleando y que estás ganando, entiende, no solamente las estás ganando para ti, las estás ganando para tus hijos. Todas las bendiciones que Dios te está dando a ti, no solamente te las está dando a ti, te las está dando para tus hijos también. Y para los hijos de tus hijos. Hasta 1000 generaciones la bondad del Señor va a ser sobre ustedes. No solamente se trata de ti, es de nuestros hijos, porque servimos a un Dios de generaciones. ¿Dices amén o no? Cuando decimos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te das cuenta, no solamente pensamos en uno, pensamos en las generaciones. Y eso es importante como padres, que estoy heredando a mis hijos. Mira el Salmo 119, versículo 90. Dice, tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Es decir, si Dios está trabajando contigo, querido, tienes que tener por seguro también está trabajando con tus hijos. Si Dios está haciendo una transformación en ti como padre, también está haciendo una transformación en tus hijos. Y si Dios te está bendiciendo, esa bendición también va a alcanzar a tus hijos. Pero me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Qué legado es el que estás dejando en tus hijos? Déjame ponértelo de otra forma. Tus hijos van a heredar la ropa que tú les dejes. Pero no me refiero a la ropa física, sino a las vestiduras espirituales. Mira lo que dice en Éxodo, en el capítulo 29, versículo 29. Escucha. Las vestiduras sagradas de Aarón, escucha esto, serán para sus hijos después de él, para que en ellas sean ungidos y consagrados sus hijos. Esa unción que estaba sobre el padre también vendrá sobre sus hijos. Y esa consagración que estaba en su padre también será para sus hijos. Por 7 días las vestirá aquel de sus hijos que tome su lugar como sacerdote cuando entre en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo. Querido, las vestiduras que tú tengas, esas son las que tus hijos van a usar. Muy importante, ¿qué vestiduras son las que les estás dejando? ¿Vestiduras de adicción? ¿Vestiduras de amargura? ¿Vestiduras de violencia? ¿De engaño? ¿De mentira? ¿Qué vestidura les estás dejando? ¿Qué vestidura les estás heredando? A veces nos importamos más por cuestiones materiales, o no sé si te importa o no, qué herencia les vas a dejar a tus hijos, y les voy a dejar un negocio, y les voy a dejar, no sé, pues para que se mantengan, o un trabajo, les voy a heredar mi trabajo, mi puesto, no sé si trabajas para, no sé, qué dependencia, pero lo que sea, a veces así se heredan los puestos, pero espiritualmente, ¿qué les vas a dejar? ¿Te das cuenta que la iglesia a la cual asistimos es la última opción que tomamos en nuestra vida? O sea, primero, ¿te importa cuando te cambias de ciudad? Voy a ver en qué escuela voy a estudiar y voy a ver qué trabajo voy a tener y voy a ver todas estas cosas. Y último, pues la iglesia que me quede más cerca es a la que voy. Cuando debería de ser de las primeras opciones, el poder saber a qué iglesia estoy asistiendo. Porque mi crecimiento espiritual es de más valor que cualquier otra cosa. Pero nos es tan fácil a veces estarnos cambiando de iglesia, independientemente que vengas a esta o vayas a la que tú quieras. A veces no lo pensamos el por qué estoy en esta congregación, por qué estoy asistiendo aquí. Y en algún momento les pregunté, ¿por qué asistes a esa iglesia? No para que me respondas, para que tú veas. Porque probablemente, a lo mejor ni siquiera te caigo bien, a lo mejor dices, se viste como payaso, no sé, se cree youtuber, se cree influencer, lo que tú quieras. Pero la cuestión no es que estés aquí porque te caigo bien, es que estés aquí porque crees que Dios está hablando a tu vida, independientemente de cómo te caiga, independientemente de si pensamos diferente o no. Estábamos hablando en las semanas pasadas acerca del libro de Jonás en el campus de Roma, y justamente era eso. Jonás detestaba a los ninivitas y ellos lo detestaban a él. Pero eso no impidió que escucharan el mensaje que Dios había mandado a través de Jonás, porque no se trata de cómo te caiga la persona, se trata de, ¿tú crees que Dios te está hablando a través de la persona? El cómo te caiga es secundario. Escucha la voz de Dios que está hablando a tu vida. ¿Dices amén o no dices amén? Entonces yo creo que es súper importante ver qué legado estoy dejando a mis hijos. ¿Legado de amargura, vestiduras de amargura, o estoy dejando vestiduras de perdón, vestiduras de paz, vestiduras de reconciliación? Estoy dejando en mis hijos las vestiduras de vamos a la iglesia cada vez que nos acordamos, o voy a la iglesia
todas las semanas porque quiero encontrarme ahí con el Señor, quiero congregarme ahí con mis hermanos, quiero convivir con ellos, quiero aprender de su palabra. ¿Qué vestidura les estás dejando? Porque eso es lo que tus hijos van a aprender. Yo cuando era pequeño, ¿tú crees que me gustaba ir a la iglesia? No, aunque mi papá fuera el pastor, no me gustaba. Me ibas a encontrar a mí afuera comiendo papitas sabritas con Valentina y chamoy y limón. Ahí me ibas a encontrar. Mientras mi padre estaba predicando, mientras mi mamá estaba aconsejando. Pero escucha esto, nunca se rindieron de llevarme a la iglesia. Y en el momento correcto, en el momento indicado, Dios habló a mi vida. Y ahora estoy aquí compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Dices, amén, no te canses. No te canses. Sigue orando por ellos. Sigue trayéndolos delante de Cristo. Piensa qué vestiduras voy a heredarles. Y quiero concluir con esto. Sé paciente. Dios está trabajando en tus hijos. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: educa a tu hijo desde niño. Es la traducción al lenguaje actual. Dice: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque lo que tú le enseñes, eso es lo que él va a seguir haciendo de grande. No solamente lo bueno, también lo malo. Yo no creo personalmente en maldiciones generacionales, porque veo en la Biblia que nuestro Dios las ha roto ya. Tú vienes, entregas tu vida a Cristo, Él te hace libre de todas maldiciones. Pero sí tenemos patrones de comportamiento que hemos aprendido de nuestros padres. Que si mi padre le gritaba a mi madre, yo entendí, así aprendí que eso es lo correcto, y así voy a hacer lo mismo con mi esposa. Si mi madre me enseñó a mí con la chancla voladora a que le hiciera caso, así voy yo también a enseñar a mis hijos, porque eso es lo que aprendí. ¿Es una maldición? No, Dios no me está maldiciendo, es algo que aprendí y lo estoy replicando en mis hijos. ¿Dices amén? Entonces, las enseñanzas que tú des a tus hijos es lo que van a hacer de grande. Si en algún momento, por cualquier situación y por cualquier razón, llegaste quizás en un matrimonio y te tuviste que separar, no se entendieron, quizás sufriste abuso y dijiste, ¿sabes qué? Hasta aquí, yo me voy. Tus hijos van a pensar que eso es lo correcto. No estoy aquí para juzgarte, no estoy aquí para hacerte la vida imposible, para nada. Cada persona y cada situación es diferente. Pero ¿te das cuenta cómo la historia se repite? Que lo que tú atravesaste lo está atravesando tu hijo o tu hija, porque heredaste esas vestiduras. ¿Y sabes por qué? Porque no estás teniendo paciencia. Porque se te olvida que un día tú también fuiste adolescente e hiciste lo que tú quisiste y no escuchaste el consejo ni de tu madre, ni de tu padre, ni de nadie. Ahora que ya eres adulto, quieres decirles, ¿pero por qué? ¿Por qué no entiendes? ¿Y por qué estás haciendo esto? ¿Y por qué estás mandando estas fotos? ¿Y por qué estás mandando estos mensajes? Pero como si tú no lo hubieras hecho. Ten paciencia. Ya sé que ningún padre dice amén, pero es amén. También te tocó ser adolescente y ser del inframundo, que hacías lo que tú querías. Te tocó. Pero ¿sabes qué? Las oraciones de tus padres funcionaron tanto que hoy en día estás sentado en este lugar escuchando la palabra del Señor en tu vida. Fue porque tus padres no se rindieron, porque tuvieron paciencia, porque siguieron orando por ti. Lo mismo haz con tus hijos. Ten paciencia. Recuerda que en algún momento estuviste ahí, algún momento tú eras el rebelde. Va a llegar un momento en donde tus hijos van a atravesar esa temporada del hijo pródigo y quizás se van a ir. Y quizás van a pensar que se pueden comer el mundo a mordidas y que no, yo me las puedo y yo me las sé y me voy a independizar y me voy a ir a rentar un cuarto con mis cuates y mis roomies. Déjalo que se vaya. Llegará un momento donde no tenga nada, donde el Señor lo haga volver en sí y diga, estaba mejor en la casa de mi padre. Voy a volver, voy a pedirle que me perdone y voy a pedirle que me restaure. Y tú tienes que estar listo para recibirlo con los brazos abiertos y decirle, hijo, estaba esperando por ti, hija, estaba esperando por ti. ¿Por qué no damos unas fuertes palmas en el nombre del Señor? En el nombre del Señor. En los 4 evangelios podemos ver, en los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que Jesús sanaba a niños, un montón de niños y niñas, y los bendecía. Pero no vimos a ningún niño que corrió solo a decirle, Jesús bendíceme. No, eso no aparece. El único común denominador que hay en todos era que sus padres los llevaban delante de Jesús. El único común denominador era que los padres iniciaban que la mano de Jesús se moviera sobre ellos. Es tu responsabilidad como padre
acercar a tus hijos a los pies de Cristo. Y cuando estén ahí, recuerda algo: tú y yo no somos el Espíritu Santo. No podemos cambiarlos, no podemos transformarlos, pero ¿qué podemos hacer? Orar por ellos. Orar por ellos, bendecirlos, declarar palabras de bendición, de sanidad. A veces cuando estoy con mis hijos les digo: hijo, Dios te bendiga, o hija, Dios te bendiga, que Dios te dé sabiduría, aunque quizás están chiquitos, pero que Dios te dé sabiduría para cuando la necesites, en el momento en que la necesites. Yo declaro que vas a ser de bendición, no solamente aquí, en cualquier lugar en que te pares, tú vas a reflejar la luz de Cristo en tu vida. Hablar bendición, orar por ellos, y el demás trabajo es de Dios. ¿Dices amén o no dices amén? Veamos unas fuertes palmas todos juntos. Así que acompáñame a orar. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoe.